De acuerdo. Tal y como informé el otro día, hoy tenemos aquí a Samu, fisioterapeuta. Está en Francia, por desgracia, me gustaría mucho tenerlo aquí cerquita. Samu viene a hablar sobre hernias, viene a darle una patada a los mitos sobre la hernia y el dolor. Y entonces, informo, la primera parte, la parte de la charla, el hilo conductor de nuestra tertulia, que no vais a ver, durará hoy, excepcionalmente, una media horita, 40 minutos, ¿de acuerdo? El tema es, si tenéis preguntas, ¿de acuerdo? Si hay preguntas, sobre todo, escribirlas ya, a medida que os van surgiendo. Porque, según he visto, Facebook Live te las manda cuando le da un poquillo la gana. Por lo tanto, a veces cierro la conexión y de repente me dicen, oye, es que había escrito una pregunta y es que no la había visto. Al final de la charla daré 5 minutos para que Samu pueda responderos. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a Irene por abrirme su casa y poder daros esta información. Bueno, pues todos habéis venido, imagino. Hernias discales. Punto, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar sobre las hernias discales. Lo que pasa que hernias discales es un tema muy grande y lo que voy a centrarme es en 3 mitos que creo que son importantes que conozcamos, porque muchas veces, como ha dicho antes Irene, pues llegamos a internet o profesionales, fisioterapeutas, médicos nos dan cierta información que no es del todo real y me gustaría daros mi perspectiva y la perspectiva de la ciencia. Entonces, el primer mito es el mito que imagino que todos hemos visto por las redes sociales o los fisios, los médicos nos han dicho, que es que el disco intervertebral se comporta como un globo. Si os fijáis, tenemos las 2 vértebras y el disco en medio. Y siempre nos dicen, cuando nos flexionamos hacia adelante, el disco vertebral va para atrás, aprieta la raíz, pinza y nos duele. Entonces, este modelo mecánico que nos presentan, para mí no es real y no cumple con la realidad de cómo funciona el disco intervertebral. Entonces, yo no sé vosotros, pero yo cuando veo este modelo, a mí la sensación que me da es que es frágil y es fácil de romper, porque vamos, ya lo estáis viendo, las vértebras las doblan hacia adelante, es decir, hacemos esto y el disco, boing, boing, va para detrás como un loco. Entonces, vamos a explicar por qué no es verdad este ejemplo. Veamos. Antes de todo, bueno, pues estamos hablando del disco intervertebral y tengo que hacer una pequeña descripción de la anatomía del disco para que podamos entender cómo funciona. Si no conocemos cómo es el disco, no podemos entender cómo funciona ni cómo es este disco. Entonces, el disco se compone de 3 partes. Tenemos una parte central que se le denomina núcleo pulposo, que este núcleo pulposo sería como una especie de gelatina, es una consistencia semilíquida. Entonces, este núcleo está envuelto por el anillo fibroso. ¿Veis aquí que hay como unas líneas? Pues el anillo fibroso hay entre unas 15 y 20 láminas, está compuesto de un tejido fibroso, más bien duro, y entonces cada fibra, podéis ver aquí, va en una dirección y la otra va en dirección opuesta. Como vais a ver ahora en este dibujo que os muestro, vemos que cada lámina está orientada en un sentido diferente. Y de hecho en este dibujo no da la sensación porque no está puesto como tal, pero en el Atlas de Anatomía de USA dice que de más fuera hacia más dentro, digamos, de la capa de aquí hacia la capa más profunda, además esta orientación se va horizontalizando. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos aquí el núcleo pulposo que está envuelto por 20 fibras de anillo fibroso con diferente dirección de externo a interno, que contiene muy bien este núcleo pulposo. Y luego diréis, vale, tengo la parte central, tengo una cosa que lo envuelve, pero
Por arriba y por abajo, ¿qué pasa? Por arriba y por abajo, pues bueno, por arriba y por abajo tenemos la plataforma cartilaginosa, que es del mismo tejido que nuestras articulaciones, como las rodillas, el codo, el hombro, está hecho de cartílago hialino, que es un tejido duro, y entonces funciona a modo de tapa, tapa por arriba y tapa por abajo el disco. Entonces tenemos un núcleo pulposo que está envuelto por fibras como una cebolla, hemos hablado que de 15 a 20, diferentes direcciones, y está tapado con esta plataforma cartilaginosa. Aparte, que el núcleo pulposo está muy bien contenido con todo lo que hemos hablado ahora mismo, tenemos que el disco no es redondo. El disco tiene una forma ovoide, como una fava, como un riñón, y esta forma geométrica hace que cuando este disco se ve apretado, flexionado, extendido, cuando se mueve y se tiene que deformar, hace que el núcleo esté impedido a ir hacia detrás. Es decir, tenemos todo lo que hemos dicho que compone el disco y además esta forma geométrica que hace que sea realmente complicado que este núcleo pulposo haga una hernia discal y pase a la parte posterior. Entonces, como os he dicho que es el disco, podemos decir que la consistencia del disco es dura, que sería más parecido como a una silicona que a un globo. El globo se mueve para todos los lados, es redondo, no hace justicia para lo que realmente es el disco y lo que es capaz de aguantar. Entonces, esto quería que entendierais de qué está formado el disco, porque muchas veces nos hablan del disco y tenemos una idea, pero que realmente no lo conocemos, porque nadie nos ha parado a explicar cómo es este disco realmente. Y luego, otro pequeño detalle es que el disco está inervado solamente en las partes más externas. Como vemos en este dibujo, esto es el núcleo pulposo, no tiene ningún tipo de inervación, es decir, nosotros podríamos hinchar y no sentiríamos nada porque no llegan nervios a este núcleo. Y luego, el anillo fibroso que hemos dicho que está entre 15 y 20 láminas, pues solamente están inervadas las láminas más externas. Es decir, si yo tengo una pequeña lesión en el anillo, el núcleo empujo un poquito y va hacia posterior, no necesariamente me va a doler, porque puede ser que recaiga en una zona que no está inervada, con lo cual no es obligado que sintamos dolor. Entonces, hemos hablado que el disco está formado por el núcleo, por el anillo y por esta plataforma, y es como una caja que está muy bien contenido. Y como he dicho que no es un globo, que es más bien una silicona, este disco está hecho de una manera que nos permite contener, el disco es resistente y además nos permite hacer movimiento. Tiene estas dos cosas que son realmente muy buenas para nuestra columna, porque nos permite movernos, poder hacer una vida activa y además resistir y contener este disco. Entonces, siempre nos han dicho, como vemos en el modelo discal del globo, que cuando yo voy para adelante, el disco va para atrás, el globo se hincha y ¡pam!, me coge la hernia, ¿no? Y ahí me pinza el disco. Pues fijaros, en resonancia magnética hemos podido ver que es totalmente al revés. Fijaros esta imagen está tomada con la persona en extensión. Y lo que vemos es que las hernias discales de esta persona aumentan. Podemos ver aquí la extensión, aumenta la protrusión discal. Y sin embargo, lo que nos han dicho siempre es que no te puedes flexionar porque el globo para atrás pinza y bueno. Fijaros, tenemos aquí la resonancia magnética funcional, las hernias disminuyen. Las hernias aquí aumentan y aquí disminuyen. Sí que es cierto que el movimiento del disco es complicado, porque cuando nosotros hacemos una extensión, el disco, como hemos dicho, que es como una especie de silicona, hace una traslación hacia detrás y entonces el disco va hacia posterior. Pero sí que es cierto que el núcleo pulposo, como es una masa semilíquida, va a ir en dirección contraria, es decir, empujaría hacia anterior. Pero como hemos dicho que el disco está bien contenido, pues aquí no pasa nada. Fijaros en flexión. Cuando vamos hacia adelante, el disco intervertebral se traslada y mueve hacia adelante, el núcleo pulposo se mueve hacia detrás. Sin embargo, no aumenta la hernia. ¿Por qué? Porque está bien contenida, porque además, como hemos dicho, que es una especie de silicona, el disco al hacer la traslación anterior también hace como una especie de bostezo posterior, entonces aumenta el disco, aumenta el espacio
y el núcleo pulposo no llega a generar una presión y a salir para detrás. Con lo cual, el modelo mecánico de globo que nos dice, no, ahora ya olvídate de flexionarte porque tal, vemos que es mentira, que no aumentan las hernias. Lo vemos en imagen claramente. Entonces, llegados a este punto, os pido que imaginéis que tenemos el modelo mecánico de un globo y el modelo mecánico tipo silicona que permite movimiento, que además resiste muy bien, del disco que os he contado. Y vamos a ver de qué, utilizando estos dos, que si los vídeos que os voy a poner serían posibles de hacer con un disco como un globo. Quiero que veáis este primer vídeo de la persona cómo coge el peso, ¿de acuerdo? 3. Ya la tiene sobre el hombro y ahora le da vueltas sobre el cuello. Ya lleva 2, 3, 4, 5 y 6. Se va. Tenemos al buen hombre, el señor Vasco. Fijaros, cómo ha cogido la bola. Totalmente flexionado. ¿Cuántas veces no habrá cogido la bola flexionada? Pero si esto es un horror, es terrible. No podemos coger nada flexión, un papel del suelo tampoco, porque la hernia nos va a romper, ¿no? Pues fijaros, este señor, ¿cuántas veces no habrá cogido este peso en flexión? Y luego lo que hablo, como el disco nos permite movimiento y además resistencia, el hombre cuando va pasando la bola por detrás y por delante, fijaros que hace como una especie de hula hoop con su columna lumbar, que eso es una cizalla continua. Pero el disco es capaz de resistir. Una persona que ha ido entrenándose y su cuerpo lo ha ido entrenando para poder hacer este tipo de actividades, pues el disco resiste, porque para llegar a hacer esto, pues cuántas veces no lo habrá hecho y se habrá entrenado con peso. Entonces, el siguiente vídeo que os voy a poner va totalmente al revés de lo que os he puesto. Fijaros. Pues bueno, como habéis visto, es totalmente al revés. En este sentido no es cuestión de fuerza, es cuestión de llevar la espalda y la columna a unos movimientos extremos de flexión, de extensión, de levantar la pierna. Y por eso podemos ver estos movimientos tan bellos de estas gimnastas. Entonces, lo mismo, ¿un globo sería capaz de permitir que la columna se extendiera y la pasáramos por debajo de nuestras piernas? El globo petaría, el globo es impensable que pueda contener y pueda mantener estable esa columna. Y vuelvo a lo mismo, pero un disco que se parezca más a una especie de silicona, que sea duro, resistente y nos permite el movimiento. Y estas gimnastas se entrenan 8 horas al día porque tienen unos planes de entrenamiento brutales y además tienen unas carreras largas. Mirad al Mudedracid, compitió hasta los 30 años, creo. Con lo cual, id pensando entre un modelo y otro, ¿con cuál decidiríais quedaros? Luego tenemos que dejar la barra encima de nuestra cabeza. Pues aquí tenemos a Lidia Valentín, múltiples veces campeona olímpica, que lo mismo. En este caso coge el peso totalmente diferente al señor Vasco. Digamos, sería una técnica más ortodoxa, como son los deportistas de halterofilia. En vez de coger el peso totalmente flexionado, lo hacen al revés, con la columna en extensión, para que sufra menos la espalda y sea un movimiento realmente mejor que el otro, todo hay que decirlo. Pero fijaros, lo mismo, vale, no flexiona ni extiende porque lo hace con la columna en posición neutra, pero si el disco, la carga axial, cuando levanta este peso enorme, digamos que la carga axial es que desde arriba hacia abajo va en vertical del cuerpo, lo contiene perfectamente porque están las plataformas cartilaginosas que hemos dicho y el disco se aprieta en este plano axial y el anillo
contiene totalmente el anillo, el núcleo pulposo. Entonces, lo mismo, son deportistas que entrenan muchísimas horas al día y que tienen una larga carrera profesional. No sería capaz de poder hacer esto si no tuviéramos un disco competente. No quería venir a Girona sin poner... Sin llegar a la catedral, ¿no? Sin llegar a la catedral. Y me parece precioso. Y lo mismo, fijaros, la cantidad de gente cargando, subiendo escaleras... Bueno, eso sería impensable con un disco tipo Globo. Y además, a diferencia de los otros dos vídeos de fuerza que hemos puesto, aquí están los pies de toda la gente, hay que subir escaleras mientras estoy cargando. Es un ejercicio de coordinación, de fuerza, de agrupación impresionante, y esto solo podría llevarse a cabo con un disco que sea competente, porque yo no imagino toda esta gente que acabe este ejercicio y salgan todos con una hernia que no se puedan ni mover, cuando entrenan y preparan el cuerpo y la técnica para poder llevarlo a cabo. Entonces, nos quitamos ya de la cabeza la típica historia que se va pasando por redes sociales y por médicos y demás, que es la del disco que es semejante a un globo. Este es el primer mito. El segundo mito que quería hablaros es el mito que nos dicen que cuando vemos una hernia o una discopatía, inmediatamente nos va a generar dolor. Es decir, si tienes una hernia te va a doler, no puede ser de otra manera. Además de que te va a doler, va a progresar. Si tienes una hernia va a progresar, no hay duda. Y eso te va a crear discapacidad. Entonces, esto no es del todo cierto y muchas veces te ponen la venda antes de hacerte la herida. Y entonces vamos a explicar por qué no hay que alarmarse y vamos a explicar con ciencia por qué. Fijaros, la imagen es diferente al dolor. Es decir, lo que vemos en una resonancia no tiene por qué ser la fuente de nuestro dolor y de nuestra discapacidad. Vamos a ver por qué este ejemplo no es verdad. Antes de comentaros el estudio, pues las técnicas de imagen, sobre todo las radiografías que se llevaron a cabo en el 1890 y pico, y sobre todo en la Primera Guerra Mundial por Marie Curie y sus camiones de radiografías, cambiaron la medicina moderna para poder ver qué teníamos dentro del cuerpo, pues una bala, un trozo de metralla, y podíamos ver qué teníamos dentro del cuerpo. Eso fue una revolución en la medicina, de la misma manera que lo fue la resonancia magnética, porque en la radiografía podemos ver los huesos, pero no podemos ver ni el cartílago, ni los ligamentos. Todo eso es radiotransparente y no podemos verlo en la radiografía. Entonces, cuando salió la resonancia magnética y pudimos ver todos esos tejidos con nitidez y claridad, pues empezaron a salir mucha más patología y muchas más cosas de las que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, en los años 90, un grupo de médicos, imagino yo, porque no lo sé, pero imagino que se preguntarían: oye, a partir de ahora que ha salido la resonancia, es que no paramos de ver hernias discales, es que no paramos de ver cosas en las espaldas, y a lo mejor el paciente ha venido por otra cosa, o a lo mejor ha venido y tiene la espalda con una pequeña hernia y no puede ser que sea la fuente de su dolor, ¿no? Entonces se hicieron preguntas, imagino yo. Entonces llevaron a cabo un estudio y dijeron: oye, pues vamos a coger gente que nunca haya tenido dolor lumbar y vamos a hacerle una resonancia, vamos a ver qué sale. Pues fijaros, hicieron un estudio con 67 personas, las dividieron en dos grupos de más de 60 años, menos de 60 años, y esas resonancias las estudiaron 3 neuroradiólogos totalmente independientes, no se conocían entre ellos, no podían decir: oye, ¿tú qué has visto aquí? Yo he visto esto. No, cada uno informaba su resonancia y ya está. Y fijaros los resultados. En el grupo de menos de 60 años, un 20% de las personas que no tenían dolor lumbar tenían una hernia de disco. Y una persona por aquí suelta tenía una estenosis espinal, se habría equivocado de lugar. Luego tenemos
el grupo de más de 60 años, que el 57%, que es más de la mitad, tenían anomalías en la resonancia magnética, es decir, tenían problemas tanto en el disco como en las articulaciones. De ellos, un 36% tenían una hernia de disco y el 21% tenía estenosis espinal, que es cuando la columna se cierra por detrás. Y ninguno de ellos tenía dolor lumbar. Luego, otro grupo de investigadores decidieron replicar el estudio, es decir, vamos a hacer el mismo estudio para ver si lo que nos han dicho es verdad, en el año 94, y salió en el The New England Journal of Medicine. El estudio es más o menos la misma dinámica, y fijaros esta tabla. Para no explicar cada una individualmente, vamos a explicar el grupo de 20 a 29 años. Vemos que entre 20 y 29 años, gente joven, 29 años, uno está fresquísimo. Entonces, el 57% de esta juventud tenía artropatía facetaria, es decir, tenía ya signos de artrosis en las articulaciones de la columna. Un 30% y un 20% tenían problemas en el disco, protusión y hernia discal. Fijaros, con 20-29 años, asintomáticos, sin dolor. Luego ya vamos al grupo de 60 años y vemos que todas las personas tienen artrosis en la espalda, con más de 60 años. Y el 80% tenían una discopatía, el disco estaba herniado, y un 40% estaba protruido. Y los grupos de en medio, pues bueno, diferentes valores. Entonces, esto lo que nos da a decir y lo que podemos ver es que el hecho de envejecer y de sumar años hace que, bueno, pues haya cambios en nuestra columna, como sucede en todo nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestras articulaciones, en nuestra vida. Entonces, estos cambios no necesariamente tienen que producir dolor, porque los cambios que van apareciendo poco a poco, el cuerpo se va adaptando y no tiene por qué ser fuente de dolor. Es como cuando a alguien le duele una rodilla y el médico le dice, es que es la edad. Ya, pero es que la otra rodilla también tiene la misma edad y no me duele. Pues es que es cierto. Entonces, para rizar el rizo, en el 2015 la Sociedad Americana de Neuroradiología norteamericana hizo una revisión sistemática, es decir, cojo todos los estudios que ha habido, como los anteriores, los estudio, hago un resumen y lo muestro. Y bueno, pues es más o menos lo mismo que hemos estado diciendo. No voy a explicar individualmente cada valor, pero lo que hemos dicho, mira, gente de 20 años, el 37% tiene una degeneración discal, con 20 años, que es joven. Y la gente de 80 años, 60, 50, pues el 80% tiene degeneración y signos de hernias o protusiones, etcétera, sin tener dolor. Con lo cual, tenemos que una hernia discal o una discopatía o un cambio degenerativo en nuestra columna no forzosamente tiene que ser la causa de dolor. Y muchos os preguntaréis, ya vale, entonces, ¿cuándo la hernia es el causante del dolor? ¿No? Porque, claro, entonces este es un campo realmente complejo. Tenemos un doctor que se llama Dr. Laslett, que es fisioterapeuta neozelandés, que trabaja con un neuroradiólogo que se llama Dr. April. Entonces, estos dos especialistas, lo que están muy metidos en el tema del diagnóstico y muy concentrados, entonces, el doctor Laslett lo que hace es una valoración, como haría cualquier fisioterapeuta, de flexión, extensión, test y demás, y entonces él acaba concluyendo, pues yo creo que debe ser una discopatía, o debe ser esto. Él lo agrupa en una hipótesis patológica. Entonces, esos pacientes que él ha reconocido y ha valorado, pasan luego al doctor April. ¿Qué hace el doctor April? Sabemos que la única prueba 100% sensible, es decir, la referencia estándar para decir que el dolor que usted padece es la hernia discal, es hacer una discografía. La discografía es que este doctor en el quirófano va a introducir una aguja bajo anestesia, etcétera. En el disco intervertebral va a meter un líquido, un contraste, para que pueda verse la radiografía y poder ver cómo está el anillo fibroso, el núcleo pulposo del disco. Si reproduce el dolor del paciente, el dolor que él padece, podemos asegurar que el dolor que padece es una discopatía. Es debido al disco. Entonces, bueno, lo que él luego hace es mete corticoides, anestésico, y el dolor disminuye enormemente. Pero muchas veces sucede que hace la prueba
y el paciente no reconoce como su dolor ni le causa una mejora, entonces podemos asegurar que no es un problema discal. Pues entonces ellos lo que están haciendo es intentar correlacionar el diagnóstico y la exploración que realizamos en terapia manual, que es mucho más barata que hacer una discografía mucho menos sufrida en quirófano. Entonces, los valores están entre 60 y 70%, que cuando este doctor dice creo que es una hernia discal, luego el 60 o el 70% de los pacientes son positivos en la prueba de este doctor. Queda mucho campo por descubrir, por avanzar, pero con ello lo que quiero decir es que una resonancia, únicamente ver una discopatía, una hernia en la resonancia, no nos puede asegurar que sea la fuente del dolor, ¿de acuerdo? Con lo cual, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor, bueno, pues un buen diagnóstico, un buen plan de ejercicios, un cambio en rutas de la vida, alimentación, etcétera, puede ser suficiente como para arreglar esa discapacidad y ese dolor lumbar. Esto ya hemos hecho los dos mitos, el mito del disco globo y el mito de que una hernia en una imagen siempre va a ser la fuente del dolor. Y ahora quería explicaros los tipos de hernia que hay para explicar la progresión. Entonces, he querido coger este artículo de la Asociación Norteamericana de Neuroradiología, donde ellos han hecho un compendio y han hecho una nomenclatura para decir, vale, pues esto es una hernia, esto es esto, y eso es lo que ellos han fijado. Vamos a ir rápido. Fijaros, esto es una hernia discal. Lo que pasa en la hernia discal es que la forma que habíamos dicho de riñón o de judía, lo que pasa es que se abomba, se vuelve como más circular y gana terreno a esa parte donde no estaba. Eso ya podemos decir que se ha abombado y eso ya se considera una hernia discal. Luego, lo que mucha gente aquí habla de hernia discal muchas veces es la protrusión. Entonces, la protrusión, lo que vemos aquí es el núcleo pulposo, cómo ha ganado terreno al anillo fibroso, gana y empuja y deforma el disco en la parte posterior y vemos como esta montañita, y eso ya lo consideramos una protrusión. Luego tenemos la extrusión, que la extrusión, como veis aquí, el anillo, veis el láser bien, ¿no? Imagino. Sí. Aquí vemos el núcleo pulposo, cómo ha hecho un caminito, ha ganado al anillo fibroso, ha ido ahí empujando y acaba saliendo y deforma el disco en su parte posterior y vemos como una especie de lágrima, y eso es lo que le llamamos extrusión. Y luego tenemos el secuestro, la migración, que es cuando esta hernia pierde el contacto con el disco, vemos que aquí ha perdido el contacto y queda libre en el canal vertebral. Entonces, fijaros, este grupo investigador, un grupo danés de Dinamarca, han cogido un grupo de gente, no recuerdo ahora el número, de gente con dolor, con hernias lumbares, y los han ido explorando durante 8 años, es decir, no es ni un día ni dos, son 8 años, es un estudio costoso de hacer. Entonces, estos neuroradiólogos independientes han valorado el disco, fijaros, han valorado pues la altura transversal, la longitud, la forma, bueno, lo han medido por todos los lados. Yo he leído el artículo y es complejo de comprender incluso. Y después de 8 años y haber medido las hernias de todas estas personas, concluyeron en que no había cambios significativos en este grupo de personas danesas. Con lo cual, hernia y discopatía es igual a progresión, no es cierto. Luego también quería hablaros de la regresión, que muchas veces existen unas reabsorciones de estas hernias de manera espontánea con el tiempo. El cuerpo tenemos un sistema inmunitario y por ciertos sistemas, pues el cuerpo va trabajando poco a poco y existe una reabsorción. Con lo cual, fijaros, este grupo es un metaanálisis y esto es una revisión sistemática, es decir, que han cogido muchísimos artículos que hablan de esto y lo mismo. Han hecho un resumen, han hecho un compendio y entonces lo han mostrado. Entonces, podemos ver que lo que hemos dicho, tenemos el abombamiento, lo que yo le llamo hernia discal, por los americanos, protrusión, extrusión y secuestro, los grados que os había comentado. Entonces, hemos visto que sin necesidad de llegar a la cirugía,
Por ejemplo, un 13% de personas, esa hernia discal desaparece, se reabsorbe. Un 13% es poca gente porque realmente se abomba el disco, no existe una reacción inmunitaria muy grande y bueno, es poquita gente la que... pero tampoco da mayor problema. Sin embargo, ya en la protrusión, fijaros, ya un 41%, casi la mitad de la gente que tiene una protrusión se reabsorbe. Luego tenemos la... ¡Ay! Que me he equivocado. Me he vuelto ahora. Un 70% de la gente que tenía la extrusión, que era como aquella lágrima que iba a la parte posterior, se reabsorbe y el secuestro, prácticamente la totalidad de la gente se reabsorbe solo. Entonces, vemos que cuanto peor es la hernia y cuanto más salida está del disco, más probabilidades hay de que se reabsorba y exista esta reacción inmunitaria que hace el cuerpo. Con lo cual, lo mismo. Tener una hernia no significa que tenga que progresar. Bueno, sí progresa, pero muchas veces a mejor, porque desaparece, hay una reabsorción, nuestro cuerpo funciona, tiene métodos y tiene mecanismos para reabsorber este tipo de lesiones. Con lo cual, yo ahora planteo la misma pregunta que antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Operan por operar? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo que tiene una hernia no debería operarse? No. No es tan fácil, es complejo. Como hemos dicho, somos personas y el campo médico es complejo. El tema es que una hernia puede realmente dar un dolor muy fuerte de origen neuropático que baje hacia la pierna, incluso una pérdida de los reflejos, esto que nos hacían con el martillito clean y sube la pierna, incluso perder la fuerza y que existan síntomas neurológicos en una pierna o en dos, depende, ¿no? Pero eso muchas veces requiere de cirugía urgente e inmediata, porque sabemos que esas personas que tienen este tipo de síntomas, si no se les opera, no vuelven a recuperar la funcionalidad en su pierna. Entonces, cuanto antes se les opere, mejor progresión van a tener para su vida. Quería también que no solo os quedaréis con los números, sino que realmente lo vierais. Fijaros, aquí tenemos una hernia discal subligamentaria, porque aquí vemos el ligamento en T2, el ligamento longitudinal posterior, y aquí tenemos la hernia que está por debajo de este ligamento y bueno, y aprieta, vemos aquí, es un mazacotillo, es una cosa bastante grandota. Luego la vemos aquí también, y fijaros, en 6 meses, sin necesidad de operar, la verdad es que del tiempo no podemos concluir en que sea un mes, 2, un año, se reabsorbe, pero no podemos decir en cuánto tiempo. Pues vemos aquí la hernia, cómo se ha reabsorbido en 6 meses. Espectacular. Fijaros, también quería mostraros un tuit de un médico traumatólogo que es bastante activo en Twitter, Trauma Rioja, que lo mismo. Fijaros, aquí tenemos la hernia discal, la vemos aquí en la parte posterior en otro plano, pero bueno, se ve mejor aquí para vosotros que no sabéis ver las radiografías y las resonancias. Y en 3 años, fijaros, de aquí pasa aquí. No, aquí, perdón, aquí. Y ya, aquí ya no tenemos hernia. En 3 años, sin necesidad de cirugía. Bueno, probablemente esta persona haya acudido al médico porque tendría síntomas, tendría dolor, tendría... Pero bueno, como he dicho antes, si los síntomas que vemos los profesionales sanitarios no indican una cirugía urgente y podemos, con nuestros mejores días, nuestros peores, con altos y bajos, mejorar la funcionalidad del paciente, mejorar el dolor, hacerle llevar una vida más activa, etcétera, pues puede ser una hernia, un problema en la espalda que podamos solucionar y que al final, sin necesidad de operación, se resuelva de manera... se reabsorbe y se resuelva todo solamente. Entonces, tenemos estos 3 mitos, el mito del globo, que la hernia que vemos en una resonancia siempre va a ser mi problema, y que las hernias progresan y no se reabsorben, y tenemos estos 3 mitos rotos, y no es que sea mi opinión, es que os lo he mostrado con artículos científicos y con la literatura que se mueve a nivel mundial. Entonces, mi resumen es que, perdón por leer, pero creo que es bastante bueno la frase: el disco es una estructura dura
resistente y que se adapta a las cargas mecánicas, como hemos visto en los vídeos, tanto a nivel de movimiento como de fuerza. La flexión lumbar no incrementa las hernias. Hemos visto las dos resonancias magnéticas, adelante y hacia detrás, y el hecho de ir hacia adelante no hace que aumente. Una anomalía en la radiografía, en el TAC o en la resonancia debe correlacionarse con los signos y síntomas del paciente, lo que hemos dicho hasta ahora. Las hernias discales no progresan a corto plazo, el estudio que tenemos es a 8 años, no sabemos si con 20 años, si con 30 años, pues a lo mejor sí que aumentan, pero a lo mejor no aumentan porque esa hernia discal tenía que aumentar, sino que a lo mejor aumenta, como hemos visto en los estudios, porque existe una degeneración en nuestro cuerpo, existen unos cambios de los tejidos que, lo queramos o no, va a ir cambiando. Y luego, las hernias discales pueden reabsorberse y disminuir su tamaño sin la necesidad de cirugía. Y cuanto más grandes son, más probabilidades de que esto suceda. Entonces, yo me quedaría con este resumen y diréis, ¿por qué es importante desmentir estos 3 mitos? Estos 3 mitos, el problema es que muchos profesionales sanitarios los siguen dando como si siguieran siendo ciertos, y por el hecho de que es como una cosa tradicional, de que siempre ha sido así y a mí me lo explicaron así, es así. Pero bueno, hay que avanzar, hay que seguir leyendo, hay que actualizarse. Entonces, es importante desmentirlo porque esto nos produce nocebo. Debemos evitar el efecto nocebo. Y vosotros que no estáis familiarizados con el lenguaje médico diréis, ¿qué es el nocebo? Entonces, os he preparado una pequeña diapositiva para explicarlo. El nocebo es el hermano maligno del efecto placebo. Maligno. Entonces, cuando existe un acto terapéutico, tenemos unos efectos específicos y unos efectos inespecíficos. Vamos a explicarlo. Voy al médico porque tengo la gripe, estoy malo. Entonces, el médico me ausculta, me mira los ganglios, me mira el oído, me hace abrir la boca, me hace un examen y me dice, bueno, lo que tienes es gripe, es un virus, no te puedo dar ningún tratamiento más que un paracetamol para bajar la fiebre. Entonces, tenemos el paracetamol que tiene un efecto específico, es un antitérmico, va a bajar la fiebre, lo queramos o no lo queramos, pero luego está un efecto inespecífico, que es la confianza, por ejemplo, con el terapeuta, aparte de otras. ¿Qué ha pasado aquí? El médico me ha explorado bien, me ha escuchado, me ha mirado y al final me ha explicado que como es un virus no necesito antibiótico y me ha dado el paracetamol. Yo salgo de la consulta contento, salgo diciendo, pues oye, me ha mirado bien, me tomo el paracetamol y esa relación humana que hemos tenido con el médico, que ha sido favorable, hace que ese efecto inespecífico conduzca al efecto placebo, que tengamos una mejoría porque nos tranquiliza saber que, bueno, no tenemos nada. Pero vamos a poner el efecto contrario. Vamos al médico y el médico está ahí en su ordenador, no levanta la cabeza, está ahí con el ordenador. ¿Sí? ¿Qué le pasa? No, mire, me duele la garganta, no sé qué, tal, le explica todo lo que sucede. Bueno, pues esto es una gripe, yo le voy a mandar paracetamol, esto se lo toma, bueno, se lo va tomando y cuando le baje la fiebre se lo deja de tomar, ¿de acuerdo? Venga, tome. Siguiente. ¿Qué ha pasado aquí? Totalmente al revés. Hemos ido al médico, ni nos ha mirado, no nos ha auscultado, no nos ha valorado. Y salimos de allí, entonces el paracetamol va a tener un efecto específico porque lo queramos o no, tomándonos el paracetamol la fiebre nos va a bajar. Pero lo que vamos a salir y estaremos en la farmacia esperando la cola diciendo, es que ni me ha mirado, ni me ha mirado, yo no estoy convencido de que lo que tenga sea la gripe, a lo mejor me tendría que tomar antibiótico, y ya nos produce una preocupación, ya salimos que no es lo mismo, y eso conduce al efecto nocebo, es decir, que podemos tener sensaciones, dolor y cosas asociadas que son malas porque la relación que hemos tenido terapéuticamente con el médico o el terapeuta, el fisio, no ha sido correcto. Entonces tenemos la confianza con el terapeuta, tratamiento eficaz anteriormente, pues lo mismo, imaginaros, me duele la garganta y me he tomado un jarabe, y ese jarabe me fue fantástico. Y ahora voy al médico y me manda otro, y digo, es que aquel jarabe me fue mejor, ¿sabe? No, pero yo quiero el jarabe que me fue bien aquella vez. Y eso es un efecto inespecífico. El jarabe de la otra marca o el otro tipo de jarabe va a tener su efecto, nos va a mejorar porque tiene medicamento. Pero ese efecto inespecífico de mejora con el otro que yo lo conozco, no lo tendré. Pues también tenemos las expectativas. Voy al mejor médico de hombro de Barcelona para que me mire. Bueno, pues salimos de allí diciendo, es que me mira el mejor de hombro o el mejor de la columna.
salimos con un refuerzo positivo, condicionamiento ritual y la performance. Esto es que cuando vamos a la consulta del fisio, del médico, pues no es lo mismo entrar a la consulta de Irene, que la tiene preciosa, un sitio cómodo donde podemos hablar, donde se puede realizar ejercicio, que ir a un sitio donde hay muchos budas, musiquita de agua, de pájaros. Pues yo a lo mejor me siento más cómodo estando aquí en casa de Irene que yendo a esos sitios, pero habrá personas que ese sitio le inspire más confianza. Pues este tipo de efectos no son mesurables, no lo podemos medir, pero tienen una alta repercusión en nosotros, porque nosotros somos humanos. Los medicamentos nos curan, los ejercicios, las técnicas que nos puede hacer el fisioterapeuta nos ayudan, pero lo que más nos ayuda es una relación humana, sentirnos escuchados y que poco a poco vayamos avanzando en los problemas que nos surgen. Y entonces, ahora que ya habéis entendido que sería el nocebo, que sería la parte mala de todos estos efectos inespecíficos, vamos a poner lo que hemos explicado de la columna en efecto nocebo y placebo. Fijaros, lo que he dicho antes, no me mira la cara, escribe mientras le hablo, interrumpe cuando le hablo. Yo es que me diagnosticaron la hernia en 2014, sí, bueno, pero ¿a usted qué le pasa? ¿Qué le duele? No paran de interrumpirme, tiene otro paciente al lado, no me siento del todo escuchado, no surgen mis problemas. Cosa que, si por ejemplo existe una buena comunicación, yo le escucho, me paro, intento entender cuál es su problema, usted se siente escuchado, cogemos los problemas y hacemos un contrato entre los dos para decir qué podemos mejorar, qué cree, cuáles son sus expectativas. Pues no es lo mismo ir a este profesional que ir a este. Lo mismo, el disco es un globo que ante las cargas se deforma y pinza por detrás. Yo no sé ustedes, pero yo el globito ese a mí, yo es que lo veo y me da cosilla. Porque, claro, es que, ¿por qué? Es cierto que hay personas más sensibles que otras, pero yo, si a mí me dicen que el hecho de flexionarme, la hernia va a ir para atrás, va a pegar y esto va a ser un no acabar y ya voy a acabar en una silla, pues no, pues yo no lo haría. Entonces, claro, pero si yo os digo que el disco es duro, es resistente, se adapta a las cargas mecánicas, intento explicaroslos de esta manera, pues hace que, bueno, que digáis, vale, tengo un problema discal, pero bueno, el disco puedo hacer cosas, no puedo seguir haciendo una vida. Entonces, la flexión hace que la hernia aumente y no vuelva a doblar la columna hacia adelante. Yo he tenido una persona que llevaba 3 años sin doblar la columna hacia adelante, 3 años. Tengo una paciente a domicilio que está ahí, es la hija de la señora que tiene 90 y pico años y me dice: usted a mi madre tendría que decirle que no doble la espalda para adelante, que deje de barrer, que no haga la cama, que no sé qué. Yo le digo, ¿pero por qué tendría que decirle esto? Hombre, porque doblarse para adelante hace que le duela más la espalda. Digo, no, si la señora dobla la columna es porque puede, no. Es que a mí, mi osteópata me dijo que ya no tenía que doblar más la columna y que todo lo tenía que hacer con las piernas. Y esa señora lleva 3 años sin hacer esto. 3 años. 3 años de inactividad y de cosas que podría estar haciendo en su vida diaria con esa columna y no las hace. Eso se le denomina conducta de miedo, evitación o de no uso. Entonces, si yo os digo que la flexión lumbar no desplaza el disco hacia detrás, aumentando la hernia, y os muestro las imágenes, me tenéis que creer, porque es que no es mi opinión. Lo estamos viendo en las resonancias magnéticas, cómo se comporta el disco y cómo se mueve. A partir de ahora no hagas fuerza o acabarás en una silla de ruedas. Al final te tendremos que operar y ponerte placas y tornillos. Esto es lo mismo. Hay gente que llega al médico con una hernia pequeña o con una hernia que podría reabsorberse con el tiempo o que el paciente no tiene síntomas de tener que operar a corto plazo y en urgencias, y ya le mete el miedo, ya le pone el vendaje antes de que tenga la herida. Digo médico, digo fisioterapeutas, digo profesionales de la salud en general. No quiero apuntar a nadie porque todos estamos en el mismo barco. Pero si yo digo que hemos visto que las hernias no evolucionan a corto plazo y que muchas se reabsorben, bueno, pues vamos a trabajar por ello, vamos a hacer ejercicios, vamos a mejorar el problema, aumentar la discapacidad que tenemos, vamos a aumentar las actividades y no te centres en esto, céntrate en esto. Con lo cual, yo lo que quería que vierais es que estos mitos lo que influyen es negativamente en nuestra percepción de cómo es la columna y de cómo funciona.
Entonces, quedaros con este resumen. Si hace falta, Irene os lo pasa, os lo imprimís. Y es cierto que no todo es tan fácil como esto. Todo es muy complejo. Estamos los médicos, reumatólogos, traumatólogos, fisioterapeutas, radiólogos, estamos todos en este barco para intentar salir a la luz y para poder entender mejor toda esta patología que acontece a la espalda, que no es fácil, pero debemos tratar de la manera más humanamente posible en el campo de la fisioterapia y mejorar la calidad de vida de las personas. Y quería acabar esta ponencia hablando de esta frase que yo creo que resume muy bien el mensaje que yo quería transmitiros. Es función principal del fisioterapeuta hacer entender a la población que deberían tener más miedo del reposo que del movimiento. Manel Domingo, es el delegado de los fisios de Cataluña. Y creo que esta frase no hay mejor sitio donde decirla que en un centro que se llama Cal Mouras. O sea, el centro, Irene, ha cogido la idea y ha cogido esta manera de trabajar, que es la de aumentar la calidad de vida de las personas independientemente de la patología que tengan. Con lo cual, hay que moverse más y hay que evitar estos prejuicios y estos valores negativos que hacen que muchas veces podamos dejar de hacer cosas que podríamos hacer. Pues hasta aquí todo. Muchas gracias.